Bueno, buenas tardes. Vamos a dedicar 20-25 minutos a hablar de la determinación de niveles de antimicrobianos. Tratamos de buscar un tema muy actual. Esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo, como lo vamos a ir mostrando a lo largo de la charla, pero la verdad la experiencia que nosotros mismos tenemos con eso es muy poca, y ni qué decir de la experiencia de nuestros laboratorios en la ciudad. Entonces vamos a ver durante la charla como algunos ejemplos prácticos de en dónde pudiéramos nosotros hacer determinación de niveles de antimicrobianos, en cuáles sí, en cuáles no, por qué y qué requisitos vamos a ir encontrando necesarios para que lo hagamos, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien, porque este tema, así como es de complicado el título de la charla, es el tema, es bien complejo. Primero decirles que yo no tengo conflicto de intereses con ninguna empresa. Hay muchas razones por las cuales uno debería monitorizar los niveles terapéuticos de medicamentos, no solamente de antimicrobianos, y esto aplica a otras ramas de la farmacología clínica, y de verdad en las cuales tienen muchísima más experiencia que nosotros en antimicrobianos. Nosotros hemos aportado, pues han aportado, yo no, pero las personas que trabajan en eso han aportado cosas, y nos llevan muchísima ventaja áreas como la cardiología, áreas como la hematología o los anticoagulantes, antidepresivos, digital. Tienen mucho más datos sobre los cuales basarse para hacer monitoreo de drogas terapéuticas, pero en antimicrobianos también hay algunos pinitos y algunas cosas que se han venido dando. Esto tiene como una temporalidad, uno ve que a veces entran como a la moda, uno cree que eso ya llegó, después entran en desuso, van saliendo estudios que dicen que sí sirve, otros que no sirven. Entonces toca ser muy cuidadoso con lo que uno va a hacer, porque no siempre termina beneficiando al paciente, que es finalmente lo que todos buscamos cuando nos paramos ahí al frente en cualquier institución. Entonces hay muchas razones por las cuales uno quisiera medir niveles terapéuticos de medicamentos. Uno pudiera buscar reducir toxicidad, medicamentos que son claramente tóxicos a largo plazo, como el digital, por ejemplo. Uno puede buscar optimizar eficacia, y en antimicrobianos ese ha sido como el caballito de batalla más grande, porque siempre nos han mostrado que muchos medicamentos del grupo de los antibacterianos, sobre todo y antifúngicos, aunque también ahora con los antirretrovirales, uno puede optimizar la eficacia midiendo los niveles de los medicamentos. También se ha visto que los niveles óptimos de medicamentos antimicrobianos se asocian a menos aparición de resistencia, y ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene una campaña en contra de la resistencia antibacteriana, y pues ellos promueven alcanzar o usar óptimamente las dosis de los antibióticos para este fin también. Por supuesto nos interesa controlar los costos, no solamente, y cuando uno empieza a leer este tema o a practicarlo en las clínicas y los estudiantes lo ven a uno haciendo eso, o uno cuando era estudiante veía a sus profesores haciendo eso, casi siempre optimizar la dosis del antibiótico es subir la dosis, es salirse de la dosis usual pero subiéndola, ¿cierto? Resulta que también se puede optimizar la dosis disminuyendo la dosis cuando uno se está pasando y no necesita tanto. Entonces vamos a ver algunas cositas con esto. Finalmente, ¿qué quiere uno? Individualizar el tratamiento, ¿cierto? Y ahí es donde está el talón de Aquiles de todas estas cosas, que cuando uno individualiza tratamientos es difícil hacer estudios clínicos controlados que le permitan a uno establecer con precisión el beneficio de este tipo de intervenciones. ¿Cuándo no medir niveles de medicamentos? Cuando las drogas o los medicamentos uno puede medir fácilmente su efecto.
Entonces, si yo le estoy dando un beta bloqueador para mantener la frecuencia cardíaca alrededor de 60 y le mido el pulso al paciente y está en 80, pues le subo la dosis y vuelvo y mido el pulso. Y eso se puede hacer fácilmente con la presión y el pulso. Si yo le estoy dando un diurético para que orine, pues le mido la diuresis y no necesito estar midiendo los niveles terapéuticos de ese diurético. Lo mismo los hipolipemiantes, y así hay un sinnúmero de casos, ¿cierto? También cuando no se conoce una correlación entre la eficacia y la toxicidad con los niveles de drogas terapéuticas. Hay medicamentos que tienen una farmacocinética demasiado particular, totalmente no lineal, en la cual los niveles del medicamento en sangre no se correlacionan ni con la dosis, ni con la eficacia, ni tampoco con la toxicidad, como por ejemplo la anfotericina B. Y hay otros medicamentos que les pasa al contrario, tienen una farmacocinética lineal con muy poca variabilidad interpersonal que hace que uno pueda predecir fácilmente los niveles que va a alcanzar solamente con la dosis y por ahí con la función renal o algunos parámetros básicos del paciente que se pueden calcular fácilmente y utilizar algunas herramientas tecnológicas para evitar la medición de niveles terapéuticos. Y otra que es muy sencilla, pues en enfermedades que no son graves, ¿cierto? Si usted está aplicándose una crema de clotrimazol, pues no necesita medirse niveles terapéuticos porque de eso no se va a morir ni nada. Entonces, ¿qué hay? Vamos a buscar maximizar eficacia y disminuir toxicidad. Ese es nuestro principal objetivo cuando vamos a hacer un monitoreo de medicamentos, de niveles séricos de medicamentos. Y aquí hay muchas cosas, uno pudiera medir niveles no solamente séricos, sino también en orina, en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en lavado broncoalveolar, en muchos otros lados, pero el que más ha ganado su lugar, por justas razones, es el monitoreo de medicamentos en sangre. Por supuesto, para lograr ese objetivo, no solamente usted debe medir el nivel, sino que también debe conocer muy bien cómo es la farmacocinética de su medicamento, y cómo es la susceptibilidad del microorganismo a tratar, ¿cierto? Porque no es lo mismo el objetivo que va a tener contra un microorganismo resistente que contra un microorganismo sensible. Por supuesto, al uno le va a buscar unos niveles diferentes al otro y eso es bien enredado para los que no trabajan todos los días en eso y para los que trabajamos todos los días en eso, más aún. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, fluconazol. Si ustedes ven acá en la tabla, a medida que uno aumenta la dosis en miligramos día, aumenta el área bajo la curva, y estos son estudios hechos en humanos y son estudios pues bastante antiguos que se han venido replicando y siempre dan lo mismo, y cuando ustedes ven la correlación entre la dosis y el área bajo la curva es una línea recta, o sea, hay una correlación muy buena con un R cuadrado ajustado de 0.99, lo que quiere decir que si usted aumenta la dosis, aumenta el área bajo la curva. Y el área bajo la curva de fluconazol es el parámetro que predice su eficacia. Entonces hay incluso formulitas para uno calcular cuánto es el área bajo la curva según la dosis que le dio al paciente, y eso funciona bastante bien. Entonces este es un ejemplo típico de una farmacocinética lineal. Cuando uno mira la eficacia de fluconazol, tiene mucho que ver con el área bajo la curva sobre la MIC. Entonces, cuando uno alcanza más de 55 de área bajo la curva sobre la MIC, está alcanzando por acá más o menos el 70% de eficacia, y si quiere el 80% de eficacia clínica, esto es en pacientes con candidemia, tiene que alcanzar más o menos 100 de área bajo la curva sobre la MIC. Como la correlación entre área bajo la curva y la dosis es tan buena, uno puede hacerlo con dosis sobre MIC, y esto es una maravilla para los clínicos, porque nosotros cuando nos dicen área bajo la curva ya lo rechazamos y decimos no, eso toca sacar el computador, una fórmula, un software, mientras que cuando nos dicen dosis sobre MIC, pues sí es mucho más fácil. Pues si yo le estoy dando 200 miligramos y la MIC es de 1, pues dosis sobre MIC es de 200. Y lo que se ha visto es que cuando está por encima de 100, la dosis sobre MIC, la probabilidad de curar es mucho más alta, entonces aquí es muy bueno. ¿Ustedes creen que ahí sería necesario medir niveles de drogas terapéuticas?
Entonces todo funciona divinamente. ¿Uno para qué se va a poner a medir niveles? Este medicamento tiene una farmacocinética lineal con poca variación poblacional y permite predecir bien el área bajo la curva y la dosis necesaria. Entonces uno puede, con la MIC de la cándida que está en la sangre del paciente, calcular qué dosis le da al paciente, por lo que no es necesario medir niveles. Eso se intentó en su momento medir niveles de fluconazol, pero pues con esto ya no es necesario. Entonces yo quiero que miren una cosita acá, y es que vean a fluconazol, una estructura química bastante sencilla. Eso es una fórmula de cocina, eso es súper fácil de hacer. En cambio vean a voriconazol, ya empieza a tener más paticas acá la estructura química, ¿cierto? Y a tener más dificultades en su farmacocinética. Y esta gráfica es solamente para que miren en pacientes, a medida que yo aumento la dosis en miligramos kilo día, la concentración de niveles valle-voriconazol no parece aumentar directamente. Esa figura que les mostré ahorita, que aumentaba fácilmente, aumentaba directamente, acá no se da. Si uno mira, si uno compara los que recibieron 5 miligramos kilo día con los que recibieron 7 miligramos kilo día, es casi la misma vaina. Y si compara los que recibieron 6 miligramos kilo día, es casi la misma vaina. Entonces, la farmacocinética de voriconazol no es lineal y usted con la dosis no puede predecir los niveles que va a alcanzar. Y esto pues se ha visto en todos los estudios que han mirado los niveles valle-voriconazol. Con voriconazol pasa lo mismo que con fluconazol, por supuesto son de la misma familia y el área bajo la curva predice los cambios, o sea la eficacia, la capacidad de disminuir el crecimiento de hongos en los riñones de los animales o la eficacia clínica. Y lo que se ha mirado es que la falla de tratamiento y los eventos adversos sí se correlacionan con los niveles valle de voriconazol. Entonces miremos acá por ejemplo los pacientes que obtuvieron niveles valle de voriconazol por debajo de 1,7 tuvieron falla al tratamiento en un 26%, mientras que los que tenían más de 1,7, 7%. Eso es una diferencia de más de 3 veces, casi 4 veces. Y cuando se sacan solamente los pacientes que sí tenían verdadera infección por hongos o probable, 35% versus 6%. O sea, tener niveles por encima de 1,7 se asoció en ese trabajo a menos falla terapéutica. Y cuando uno mira los eventos adversos más importantes, que esto pues uno lo ve realmente en la clínica, los pacientes alucinan, los pacientes tienen alucinaciones sobre todo visuales y se presenta principalmente en los que tienen niveles por encima de 5 miligramos por litro, con una incidencia o una frecuencia en ese estudio de 32% de los que tenían más de 5 miligramos por litro. O sea, aquí sí vemos que hay una diferencia entre los que tienen menos en eficacia y una diferencia en toxicidad también. O sea, aquí nos va a servir y como la farmacocinética no es lineal, no podemos predecir con la dosis que le estamos dando al paciente cuánto va a alcanzar. De aquí salió el rango terapéutico, que se estima que los niveles valle de voriconazol estén entre 2 a 6, 2 a 4, para estar con óptima eficacia y pocos eventos adversos. Entonces, ¿qué se ha visto en estudios de pacientes que reciben tratamiento con voriconazol? Que a las dosis usuales recomendadas, el 25% de los pacientes tienen niveles menores a 1 miligramo por litro y el 31% tienen niveles mayores de 5.5 miligramos por litro. O sea que usted tiene la mitad de los pacientes por fuera de su rango terapéutico en las dosis usuales. Estamos hablando del 50%, más del 50% de los pacientes a las dosis usuales no van a estar en el rango terapéutico que usted quiere. O sea, eso es una locura, eso es una moneda al aire. Usted le pone la dosis recomendada en el Sanford, en el libro que usted lo quiera buscar y usted no sabe qué va a pasar. ¿Y qué sucede? El voriconazol interacciona con demasiadas cosas y cuando uno le pone voriconazol a alguien es porque ese paciente está muy enfermo, pues eso es trasplantado o tiene alguna cosa rara y siempre están recibiendo esto, siempre reciben esteroides, siempre reciben omeprazol, tacrolimus, everolimus, una cantidad de cosas que interaccionan mucho. Y lo que se ha visto es que a medida que pasa el 5 de niveles, la toxicidad se dispara y cuando uno se mueve en el rango terapéutico la probabilidad de éxito pues es mucho mayor. Entonces hay que
buscar estar dentro de los niveles del rango terapéutico. Este es casi el único medicamento que yo les traigo de ejemplo que tiene un RCT de esto. De resto no hay. Listo, entonces este es el de mostrar y por eso se los puse de primero para que vean cómo funciona. Entonces hicieron un estudio clínico aleatorizado de pacientes que recibían tratamiento con voriconazol y miraron qué pasaba cuando yo mido niveles y ajusto la dosis según los niveles, o cuando yo dejo que el médico haga pues lo que él a su saber considere con la dosis de fluconazol, con la dosis de voriconazol. Entonces los que hicieron monitoreo de drogas terapéuticas, el porcentaje de éxito fue el 81% versus 59%, o sea, les fue mejor. Y una cosa que es falla terapéutica, si bien no tiene diferencia estadísticamente significativa, sí es mucho mayor en los que no recibieron, no fueron sometidos a monitoreo de drogas terapéuticas. Y lo que más se veía era que cuando uno no mide los niveles, termina suspendiendo el tratamiento con más frecuencia que cuando uno mide los niveles. O sea, aquí hay una ventaja del monitoreo de drogas terapéuticas en cuanto a voriconazol. Y cuando uno va a ver cuántos laboratorios en la ciudad ofrecen la medición de niveles de voriconazol, la respuesta es 0. Gentamicina, viejísimo. Este sí pues era el primero y con este nació todo esto. Esto fue como la panacea cuando se empezó a aplicar todos los conceptos de farmacocinética, farmacodinámica, fue con gentamicina. Y con gentamicina aprendimos un montón de cosas. Estudios muy antiguos mostraban que las concentraciones pico de gentamicina se relacionan con la eficacia. Entonces uno tiene que alcanzar concentraciones pico que están por ahí alrededor de 10, porque la mayoría de las enterobacterias tienen una MID de 1 y cuando tiene pico sobre MID de 10, eso funciona bien. Entonces ahí está. Pero también se vio que cuando los niveles valle se aumentan, hay más toxicidad, más ototoxicidad y más nefrotoxicidad. Entonces uno tiene que moverse por ahí alrededor de 10 y no permitir que sus niveles valle sean por encima de 2. ¿Eso cómo se logra? Con dosis única diaria de gentamicina, y desde hace ya más o menos unos 15 años se viene recomendando la dosis única diaria de gentamicina, ya no genta 80 miligramos cada 8 horas porque tiene niveles valle mayores de 2 y es más nefrotóxica, aunque la eficacia se mantiene casi igual. Entonces eso lo sabíamos desde hace tiempo. Digamos que los holandeses son muy juiciosos con esto y ellos vienen trabajando hace muchos años. Este estudio es de 1999 y en el cual ellos hicieron 2 cohortes de pacientes. Una en la cual usaban gentamicina sin hacer monitoreo de drogas terapéuticas y otra que usaban un programa de monitoreo, pero no era solamente medir niveles, sino que el químico farmacéutico miraba los niveles, miraba la creatinina, miraba el hemograma, miraba algo del paciente, pasaba ronda con el clínico y decían qué iban a hacer. Entonces usaban un software para calcular la dosis que le iban a colocar al paciente. O sea, miren todo el enredo, no solamente medir los niveles. Y lo que ellos vieron es que los niveles pico de genta son más altos cuando uno usa dosis guiadas por monitoreo de drogas terapéuticas, y lo más importante era que los niveles valle estaban más bajitos. Entonces uno podía ver que la dosis total de gentamicina era muy similar en los 2 grupos de pacientes, aunque la dosis diaria que usaban de gentamicina era más alta en el monitoreo de drogas terapéuticas. Y lo que sí se vio de desenlaces clínicos es que los pacientes con terapia guiada por niveles tenían menos días de terapia y tenían menos nefrotoxicidad, 3% versus 13%. La mortalidad no fue diferente, no fue estadísticamente diferente, y ya entonces ellos dijeron, si uno hace un programa de monitoreo de drogas terapéuticas con gentamicina, produce menos nefrotoxicidad y usa menos días de gentamicina, el paciente se alivia más rápido. Pero ¿qué pasó? Eso fue por allá en el 94, 95 que recogieron los pacientes. Más o menos desde el 2000 venimos usando la gentamicina en una dosis única diaria. Entonces ya ahí cambia la cosa, porque la probabilidad de usted alcanzar niveles valle mayores de 2 con una dosis única diaria es mucho más bajita. Entonces este es un estudio más reciente en el cual usaron un software para
predecir las concentraciones de gentamicina, y eso les funciona muy bien, un modelo de farmacocinética con una relación muy buena entre lo que predice el modelo y lo que se encuentra. Y ellos encontraron que las concentraciones pico de gentamicina se mueven muy bien en el rango terapéutico en la primera y segunda administración sin necesidad de hacer monitoreo de drogas terapéuticas. Entonces, en conclusión, si uno usa gentamicina una vez al día, no necesita hacer monitoreo de drogas terapéuticas porque no va a optimizar los índices de PKPD y por lo tanto no va a tener ningún ahorro, va a gastar más plata y se va a enredar la vida. Y este es quizás el que todo el mundo quiere que uno hable de ese, porque pues este es el coco de la farmacodinamia y del que más se ha hablado, pero yo creo que es del que menos se sabe. Farmacocinética de vancomicina depende de la depuración renal, eso es claro, tanto de la depuración renal bajita como de la depuración renal alta, ¿cierto? Que es uno de los fenómenos que se ha hablado más en los últimos años, y es que los pacientes jóvenes que están en la UCI son hiperdepuradores y no alcanzan niveles de vancomicina óptimos. Esto es un problema y una alta variabilidad farmacocinética con el peso. Los pacientes, sobre todo en personas obesas, la farmacocinética de banco es bien compleja en ellos. Afortunadamente nosotros no tenemos tanto grande obeso como ellos en América. La edad y otros factores como neutropenia, o sea, a quien le ponemos vancomicina generalmente tiene alguna de estas cositas, ¿cierto? Está neutropénico, o es desnutrido u obeso, o es viejito, entonces ahí tenemos un lío. La eficacia es independientemente de la concentración, o sea, es un antibiótico tiempo dependiente y su eficacia se predice por el área bajo la curva sobre la MIC. Yo no me voy a meter mucho con eso, pero los estudios han mostrado que el área bajo la curva sobre la MIC que más se asocia a eficacia es con una magnitud de 400, o sea, uno tiene que alcanzar un área bajo la curva sobre la MIC en pacientes gravemente enfermos de al menos 400 para predecir eficacia. Y basados en muchos estudios viejos se ha recomendado alcanzar niveles Valle de 15 a 20 miligramos por litro, y uno ve al intensivista desgarrándose las vestiduras ahí buscando el 15 o 20, le sube, le baja, le vuelve a subir y todo eso, y la vancomicina ahí moviéndose para arriba y para abajo y nada que alcanza el 15 a 20. Vanco tiene un problema que todos sabemos que es nefrotóxica, no mucho en monoterapia en personas que no tienen muchos factores de riesgo, no es tan nefrotóxica, pero sin duda se asocia a disfunción renal. A medida que el área bajo la curva aumenta, el riesgo o la proporción de pacientes con injuria renal aguda también aumenta, y han estimado que más o menos en 550 de área bajo la curva eso empieza a ser prohibitivamente alto, y por lo tanto se ha establecido un rango terapéutico entre el 400 que les hablaba de eficacia y más o menos 550. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Si ustedes ven, esto apenas salió este año y digamos, eso siempre hay que, con Vanco hay que dejar que las cosas se decanten porque después sale un estudio diciendo otra cosa. Y cuando han mirado los modelos para predecir el área bajo la curva, hay muchísimos, ustedes no se imaginan la cantidad de software que hay para uno usar para poder predecir el área bajo la curva, porque uno quisiera, yo quiero un área bajo la curva de 400 porque la MID del germen es de 100 y 400 es de 1, 400 sobre 1 me da el 400 que yo quiero, o de 200 si la MID del germen es de 0.5 para que me dé el 400 y así. Entonces uno quisiera poder ponerle la dosis al paciente para que le dé el famoso 400. Pues ninguno de los modelos que trata de predecir el área bajo la curva se correlaciona bien con el área bajo la curva medida directamente. O sea, todos esos software que nosotros hemos utilizado, ninguno de ellos nos ayuda. Y pues es muy triste porque uno sí sacaba su computador, metía los datos al software, decía no, yo quiero saber cuánto es la dosis y eso, y pues es muy triste para uno que trabaja en eso que el software no lo ayude. ¿Y qué pasa? Peor aún, miren lo que pasa con los niveles Valle de vancomicina. Esta es la concentración Valle de vancomicina en pacientes en la UCI y su correlación con el área bajo la curva. 0, o sea, muy poquita correlación, un R cuadrado ajustado del 0.5, que quiere decir que solamente el 50% del área bajo la curva es predecida por los niveles.
Y si ustedes ven, con 10 de niveles, hay muchos pacientes que tienen más de 400 de área bajo la MIC, de área bajo la curva. Entonces, ojo, cuando uno tiene entre 10 y 15 de niveles valle, muchos pacientes tienen una área bajo la curva en meta. Y uno ve con muchísima frecuencia que le dieron los niveles en 12 y le suben la dosis de vancomicina. Y no necesariamente eso está bien, porque ese paciente puede estar en este pedazo con una área bajo la curva óptima y usted, por andar buscando el 10 o 15 que le recomendaron hace 10 años, le sube la dosis y termina pasándose para acá y el paciente con la respectiva nefrotoxicidad. Entonces miren, por ejemplo, cuando tienen niveles valle menores de 10, el área bajo la curva promedio es 428 y el 73% de los pacientes con menos de 10 de niveles, que se supone que no son eficaces, ¿cierto? Que nos enseñaron que no, obtienen áreas bajo la curva sobre la MIC mayor de 400 y el microorganismo tiene una MIC de 1. Entonces, aún con menos de 10 de niveles valle, el 73% de los pacientes están obteniendo área bajo la curva óptima para el microorganismo con MIC de 1 o menos de 1. Entonces, los niveles valle tampoco nos sirven para predecir eficacia. Y lo que uno quisiera más todavía es que los niveles valle le predijeran por lo menos toxicidad, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, pues si no sirven para predecir eficacia no los mido para eso, pero sí los mido para predecir toxicidad. La probabilidad de injuria renal aguda, los que sí presentan injuria renal aguda versus los que no, si miran estos dos cuadros más oscuros, son los niveles valle y se parecen mucho. Mientras que el área bajo la curva sí son diferentes, aunque no tanto como uno quisiera tampoco, pero hay una mucha mejor correlación en el área bajo la curva para predecir la toxicidad renal. O sea que los niveles valle de vancomicina, grave. Entonces, no permiten predecir el área bajo la curva. Un alto porcentaje de niveles bajos tienen AUCs óptimos y no requieren ajuste y pues han demostrado ser útiles en algunos estudios para disminuir nefrotoxicidad y ahí es donde nosotros creemos que está la utilidad de los niveles valle de vancomicina, ¿cierto? Si yo le voy a poner banco a un viejito de 85 años y tiene factores de riesgo para nefrotoxicidad, también recibe gentamicina o cualquier diurético, mírale los niveles valle para que no lo vaya a intoxicar, ¿cierto? Pero no lo haga probablemente para buscar eficacia. Entonces esa búsqueda de los niveles entre 15 y 20 no parece ser necesaria. Y aquí viene otro grupo de antibióticos en los cuales hay menos datos y en los cuales estamos más enredados todavía, y es los betalactámicos. Nos han dicho un mundo de cosas con betalactámicos, pero no nada suficientemente bueno con el monitoreo de drogas terapéuticas, y básicamente porque no se sabe bien cuáles son los niveles que tenemos que buscar. En este estudio, que es un estudio prospectivo en una unidad en varias unidades de cuidados intensivos, buscaron como meta terapéutica un 100% del tiempo sobre 4 veces la MIC, y uno dice, ¿de dónde se sacaron eso? Pues porque siempre nos han enseñado que el tiempo sobre la MIC que predice la eficacia de los betalactámicos es más o menos 50% para las cefalosporinas y 30% para los carbapenem. Estos no, basados en algunos estudios en infección respiratoria en los cuales uno tiene que alcanzar más de 4 veces la MIC el 100% del tiempo para disminuir la resistencia. Ellos lo hicieron así y encontraron que si uno usa pictazo 4.5 gramos cada 6 horas y midieron los niveles, entonces si los niveles estaban 4 veces por encima de la MIC del germen, no hacían nada, quedaban ahí, pero si estaban por debajo, pues modificaban la dosis. Y la verdad, la mitad de los pacientes con la dosis que nosotros usamos para los pacientes graves, ¿no? Esta es la dosis alta para pacientes graves, tuvieron que incrementar la dosis en la mitad de los pacientes para alcanzar ese índice, ese blanco terapéutico. Entonces complicado. Y lo que sí se ha visto es que si uno está más del 100% del tiempo 10 veces la MIC, eso se asocia a toxicidad por los betalactámicos y ahí hay que bajarle la dosis. Entonces ahí estamos dando los primeros pinitos pues con los betalactámicos y ahí tenemos ejemplos. Ya por ejemplo miren meropenem, 1 gramo cada 8 horas, dosis normal para un paciente séptico.
más del casi el 60% tuvieron que incrementar la dosis para alcanzar ese blanco terapéutico. Pero esto hay que mirarlo con mucho cuidado porque el blanco terapéutico es artificial y es elegido por ellos como 4 veces más XMIC el 100% del tiempo, y esa es una meta que quizás no todos los pacientes, o no quizás, que no todos los pacientes van a requerir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Esta área en desarrollo, yo no tengo mejores datos para mostrarles, para convencerlos que hagan esto. La evidencia clínica no es suficiente todavía, uno quiere ver el estudio que mejore mortalidad, similar a lo que pasa con voriconazol, que ahí sí, y de verdad lo que más creo yo que hay que hacer es que si uno se va a meter a hacer monitoreo de drogas terapéuticas en antimicrobianos, lo tiene que hacer en un grupo interdisciplinario. Eso es muy duro para que lo haga uno solito, eso no funciona bien. Eso tiene que ser que el laboratorio esté con uno, que el químico farmacéutico esté con uno, que el clínico que maneja al paciente también esté pendiente de los niveles, porque a veces no saben qué hacer con ellos, ¿cierto? Entonces llegaron los niveles de voriconazol en 0.7, ¿cuánto le subo? Tiene 200 a 300 cada 12, no sabemos, no hay una regla clara para modificar con los niveles, entonces es bastante difícil. Bueno, yo quiero agradecer pues al comité organizador, pues obviamente a ustedes por la presencia acá. Este tema la verdad me sacó unas cuantas canas, pero es algo que de verdad tenemos que empezar a discutir porque es una realidad. En nuestro medio se hace mucho énfasis en medir niveles de muchos medicamentos. Estas son pues trabajo de los estudiantes del Colegio Clínico Vida acerca de la Feria de las Flores, y pues muchísimas gracias por estar.